Tu padre rompió las normas de la comunidad. Tú rompiste al hombre que las construyó. ¿A eso le llamas una violación? Su voz cortó el aire húmedo de la mañana, como un látigo. No respondí. La mecedora de mi padre crujía a mi lado, el sonido débil y frágil. Había pasado 40 años corriendo hacia casas en llamas. Ahora la presidenta de la junta amenazaba con multas porque su silla no coincidía con el tono de color comunitario. Entonces vino su sonrisa. O se va o será removida, por la fuerza. El pulso en mi cuello se estabilizó. Si tocas esa silla, tocas propiedad del condado. Por medio segundo, la confusión destelló detrás de sus gafas de sol. Aún no se daba cuenta de quién era yo, no el hijo que pintó esa cerca, sino el sheriff que firmaba sus órdenes de infracción. Por un instante, la placa no importó. El mundo se redujo al lento temblor en las manos de mi padre y al sonido de su respiración atrapándose con cada palabra que ella decía. Había visto edificios colapsar, hombres caer, radios enmudecer, pero nada golpeaba más fuerte que ver a una matona uniformada en tacones desmantelar la dignidad de un hombre que alguna vez corrió hacia incendios por desconocidos. ¿Alguna vez viste el poder esconderse detrás del papeleo? Suscríbete. La caída comienza ahora. Soy Daniel Rourke, sheriff del condado de Chatham, y esa silla pertenecía a mi padre, Walter Rourke, bombero retirado, 72 años, corazón como un yunque hasta el día en que ella lo rompió. 3 días antes, había regresado a casa tras un turno nocturno y lo encontré sentado en ese porche, un aviso rojo clavado en el apoyabrazos. Las palabras «accesorio exterior», no conforme estampadas sobre él como una marca escarlata. «Solo una silla», dijo con la voz temblorosa. Dice que no encaja con la imagen. La reina del portapapeles de Lakeview Meadows llevaba meses librando su guerra silenciosa. Repintar contraventanas sin aprobación significaba humillación pública. Un cubo de basura mal colocado significaba horas de servicio comunitario. Pero apuntar al sillón de un anciano, eso no era política, era crueldad. Llamé a su oficina, sin respuesta. Dejé un mensaje que solo decía: «Cruzaste una línea». 2 horas después, mi padre se derrumbó en el porche. Los paramédicos dijeron que parecía un shock cardíaco inducido por estrés. Yo lo llamé como era: acoso con pulso. Al amanecer, estaba de pie con uniforme frente a su impecable casa de ladrillo. Cada arbusto recortado a la altura reglamentaria, cada luz idéntica. Su poder provenía de la uniformidad. Hacía que todos fueran más fáciles de controlar. Abrió la puerta con ese blazer carmesí, su armadura. «Sheriff, ¿esto es asunto oficial o personal?» Ambos. Su sonrisa no alcanzó los ojos. Su padre violó la sección. 4B. No podemos hacer excepciones. «Ya las hiciste», dije en voz baja. «Para tu propio banco del porche, sin pintar, de cedro, no conforme». Ese destello otra vez. Un latido de pánico antes de recuperar el control. Quizás debería enfocarse en los delitos, no en las sillas. El abuso de autoridad es un delito. La tirana en tacones se acercó, el perfume agudo como desafío. «Pruébelo». No debió haber dicho eso. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, revisé cada ordenanza, cada registro de inspección. Sus firmas llenaban infracciones que nunca tuvo autoridad para emitir. Mi placa no era solo metal, era ventaja. Pero antes que la justicia, hubo duelo. La silla de mi padre permanecía vacía bajo la luz del porche, meciéndose con el viento, como un metrónomo contando culpa. Le prometí que terminaría lo que su corazón no pudo, así que cuando la oficial de las reglas convocó una reunión de emergencia del HOA a la mañana siguiente, fui. No invitado, sin armas y preparado. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó sobre Lakeview Meadows, como si se burlara de mí. Los céspedes cuidados, los buzones sincronizados, las hileras de casas con molduras pasteles. Cada pulgada susurraba obediencia, pero bajo la fachada tranquila, la podredumbre se extendía.
La presidenta de la Junta se encargaba de eso. A las 8 en punto, su nuevo decreto llegó a cada puerta. Aviso de integridad comunitaria. Misma fuente, misma intimidación, misma firma. Patricia Langford, presidenta. Había convertido la gestión vecinal en guerra psicológica. Mi teléfono vibró con mensajes de residentes, multas, advertencias y preocupaciones de comportamiento. Una mujer fue citada por colgar un carrillón de viento audible más allá de la línea de propiedad. Otra por una corona fuera de temporada. No se trataba de cumplimiento, se trataba de control. La luz matutina se derramaba sobre Lakeview como una mentira, dorada e inofensiva. Detrás de cada césped pulido se escondía alguien fingiendo no ver los avisos pegados en la puerta del vecino. El olor a fertilizante flotaba en el aire como culpa. El miedo tenía ritmo aquí. El silbido de los aspersores, el clic de las persianas, el silencio que seguía a sus pasos. Al mediodía, la reina del portapapeles se había apostado cerca del club social como una monarca inspeccionando campesinos. Blazer rojo, perlas, tableta en mano. Cada transeúnte bajaba la mirada o cambiaba de dirección. Le encantaba ese poder, el silencio que comandaba sin levantar la voz. Cuando me acerqué, sonrió como si fuéramos viejos amigos. «Sheriff Rourke», canturreó. «Espero que haya encontrado cierre». «El cierre no está bajo su jurisdicción», dije. Alzó una ceja. «Todo dentro de Lakeview Meadows está bajo mi jurisdicción». Capté movimiento detrás de ella. La oficial Laura Chen, de cumplimiento de códigos, mantenía la mirada fija en el suelo, fingiendo revisar su dispositivo, pero su mandíbula se tensaba con cada palabra que la ejecutora en carmesí pronunciaba. Esa fue la primera grieta de lealtad que vi. El portapapeles se cerró con un chasquido. La propiedad de los Rourke sigue en infracción. El incumplimiento dentro de 72 horas resultará en la remoción de la estructura infractora. Se refería a la silla. Lo dijo como si estuviera sentenciando a un hombre, no a un mueble. El duelo se asentó en oleadas lentas y deliberadas. Podía sentirlo endureciéndose, enfriándose del dolor hacia algo más afilado, más limpio. La concentración no nace de la paz, se talla de la pérdida. Y esa pérdida tenía nombre ahora. Me acerqué. Él se fue. Ganaste. La tirana en tacones ladeó la cabeza. Las reglas no lloran, sheriff. Se aplican. Esa frase, fría, mecánica, se grabó en mí. La cámara del vecindario zumbó arriba, captando cada cuadro. Quería sus palabras registradas. Detrás de mí, el viento agitó hileras de banderas idénticas, cada una ondeando como si no pudiera decidir de qué lado estaba. Incluso el aire parecía dividido, mitad silencio, mitad juicio. Me di cuenta de que la parte más difícil de desafiar la tiranía no es el miedo, es la soledad disfrazada de principio. Esa tarde conduje por la comunidad y vi el miedo cosido en las aceras. Las cortinas se cerraban cuando pasaba. La gente susurraba sobre la oficial de las reglas y su lista de objetivos. Ya no era paranoia, era supervivencia. Pero cuando estacioné en la casa de mi padre, algo atrapó la luz del porche. Una nueva etiqueta naranja. Aviso final. Había venido mientras yo estaba fuera. La silla se mecía ligeramente en el viento nocturno, el papel golpeando su brazo como una bandera de rendición. No esta vez. Entré. Me senté en su viejo escritorio y abrí mi sistema de casos. Quejas del HOA archivadas por los canales del condado. Cientos registradas, ninguna procesada. Todas con la misma nota de cierre. Resuelto por autoridad de la presidenta. Eso no era posible sin complicidad. Alguien dentro de cumplimiento de códigos estaba filtrando sus casos. El nombre de Laura Chen apareció 6 veces. Era parte de eso. O estaba atrapada en ello. De cualquier manera, ella sabría dónde estaban enterrados los cuerpos. Al amanecer, ya estaba de vuelta en la comisaría. El edificio olía a café quemado y uniformes empapados por la lluvia. Imprimí los informes, los apilé con cuidado y escribí una palabra en la página superior. Patrón.
Los patrones cuentan historias, incluso cuando la gente miente. Mi siguiente movimiento convertiría los susurros en evidencia, y esta vez la reina del portapapeles no podría borrarla. Si alguna vez has sentido el momento en que el duelo se endurece en enfoque, quédate. Lo que viene a continuación es cómo las reglas ordinarias se desmoronan bajo la ley real. Cuando comenzó la reunión de 1960, emergencia del HOA, cada asiento dentro del club de Lakeview Meadows estaba ocupado. Las sillas plegables crujían, los murmullos se entrelazaban en el aire y un leve olor a cera de piso se aferraba a todo. La presidenta de la junta estaba al frente como una directora a punto de iniciar una sinfonía de control. Las luces fluorescentes zumbaban sobre las cabezas, borrando el color de todo. El sudor recorría los cuellos, las sillas chirriaban al unísono nervioso, y en algún lugar un ventilador se detenía fuera de ritmo. No se sentía como una reunión, se sentía como un juicio por papeleo. La sesión de hoy trata sobre la aplicación del cumplimiento, anunció. Su blazer carmesí brillaba bajo las luces fluorescentes, imponente, calculado. Tomé un lugar al fondo, la placa escondida bajo mi chaqueta. Entonces lo dijo. La propiedad Rourke sigue en infracción. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Su tono no vaciló. Frío, ensayado, cruel. Fue entonces cuando Laura Chen, la secretaria del HOA y mi antigua compañera de patrulla, entró tarde, sujetando sus archivos con demasiada fuerza. Evitó mi mirada, pero lo vi en sus dedos temblorosos. Culpa. Mientras la reina del portapapeles enumeraba cada incidente, Laura revolvía papeles que no debían existir, citaciones no autorizadas, marcas de tiempo alteradas, firmas que no coincidían. Me miró una vez, rápida y aterrorizada, luego apartó la vista. Ese momento dijo más que cualquier palabra. Cuando llegó la votación para aprobar la aplicación escalada, solo una mano dudó, la de Laura. Su bolígrafo flotó en el aire, sus labios se separaron, pero no pudo hablar. La oficial de las reglas lo notó. ¿Algún problema, secretaria Chen? Laura tragó con dificultad. Solo verificando la documentación. Proceda, ordenó la tirana en tacones. Cada sílaba rodó como una orden perforada por la costumbre. Fue entonces cuando lo entendí. No solo hacía cumplir las reglas, las reescribía para ajustarlas a su obsesión con la perfección. Después de la reunión, alcancé a Laura en el pasillo. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Está firmando citaciones que nunca pasaron por el comité, dijo. La mitad de la junta ni siquiera las ve antes de enviarlas. Sus ojos se movieron hacia la salida, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. El sonido de su bolígrafo golpeando resonó como una confesión en código Morse, una que no tenía el valor de enviar. Cada regla que seguía se había convertido en una correa alrededor de su propio cuello. ¿Por qué decírmelo a mí?, pregunté. Porque su padre no merecía lo que le pasó, respondió con los ojos vidriosos. Y si me quedo callada, alguien más se romperá después. Su teléfono vibró, se congeló. La ejecutora en carmesí estaba llamando. Asentí para que se fuera. Se marchó sin decir otra palabra, pero sus manos temblaban tan violentamente que los papeles sonaban. Esa noche me senté en mi porche, mirando cómo el viento movía el roble que mi padre había plantado. Cada crujido de sus ramas sonaba como un latido, firme, desafiante. El aviso del HOA aún colgaba de la silla, brillando tenuemente bajo la luz del porche. No lo quité. Quería que ella viera que seguía allí. Dentro registré todo lo que Laura había dicho. Fechas, patrones, nombres. Era suficiente para iniciar una investigación, pero no lo suficiente para derribarla. La presidenta de la junta era cuidadosa, escondiéndose detrás del procedimiento y del lenguaje pulido. Necesitaba ser expuesta en su propio terreno. Afuera, el trueno reptaba en el horizonte, de ese tipo que espera antes de romper. Recuerdo haber pensado que la justicia siempre sonaba así, silenciosa primero, luego repentina e imparable. Mañana me aseguraría de ello. Si alguna vez has visto la verdad
temblar en los labios de alguien y morir antes de ser dicha. Entenderás por qué no pude alejarme. Lo que vino después no se trató de venganza, se trató de resurrección. Al amanecer, el tablón de mensajes del HOA ardía. Durante la noche, los residentes habían recibido un correo masivo. Auditoría obligatoria de propiedades. La no conformidad resultará en sanciones. Sin voto, sin discusión, solo un decreto de Patricia Langford en persona. La presidenta de la Junta ya ni siquiera fingía seguir el procedimiento. Su autoridad era ley, y el vecindario estaba demasiado asustado para resistir. Conduje junto a los setos recortados y los caminos impecables, pero detrás de cada césped perfecto, las persianas se movían. La gente miraba pero no hablaba. El miedo se había convertido en su correa, y ella la sostenía con fuerza. En el club social, el estacionamiento ya estaba lleno. Inspectores con chalecos, residentes con formularios de aviso, y en medio de todo, la ejecutora en carmesí, dando órdenes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Graba todo», me dije en voz baja, encendiendo mi cámara corporal. Al acercarme, su atención se fijó en mí como un halcón. «Sheriff Rourke», dijo con suavidad, «qué bueno que se una a nosotros. Tal vez ahora entienda cómo se mantiene el orden». «¿Orden?», repetí. «¿Así llaman al miedo estos días?». Lo ignoró. «Su propiedad es la primera». Algunas cabezas se giraron. La humillación era intencional. La reina del portapapeles quería hacer de mí un ejemplo, del hogar de mi padre, de su memoria. Caminamos hacia el porche, las cámaras siguiendo. La etiqueta naranja aún se aferraba a la silla. Sus tacones resonaban contra el pavimento, firmes, precisos. El viento levantó el borde de mi chaqueta, y el sol golpeó mi placa lo suficiente como para reflejar luz en su dirección. El reflejo cayó entre nosotros, como una línea que ninguno estaba dispuesto a cruzar. «Este artículo sigue sin aprobación», declaró la oficial de Metisvite. «Las reglas. Fue notificado 2 veces. Permanecí en silencio, esperando. Hizo un gesto a 2 inspectores. «Remuévanla». Fue entonces cuando intervino Laura. Su voz temblaba, pero se oyó. «Señora Presidenta, la sección 8A del Estatuto del HOA requiere aprobación de la Junta para la remoción física de propiedad de los residentes». La tirana en tacones se giró lentamente. «¿Perdón? Sin una votación, esto es una violación de procedimiento», continuó Laura. Sus manos temblaban, pero su barbilla se alzó. «Tengo el registro. No se presentó ninguna moción». El silencio que siguió podría haber roto el vidrio. Por un instante, la máscara de Patricia se deslizó. Luego volvió esa sonrisa helada. «Gracias, señora Chen. Revisaré su exactitud más tarde». Sus palabras goteaban advertencia. El rostro de Laura palideció, pero no retrocedió. Vi el destello de desafío que había faltado durante meses. La presidenta de la Junta volvió hacia mí. «Hasta que esa revisión concluya, la silla permanecerá temporalmente». Ella creyó que era una victoria. Yo lo vi como una confesión. Acababa de admitir que había actuado sin procedimiento, frente a medio vecindario. Miré a su equipo de cámaras, a los residentes, fingiendo no mirar. «Aprecio su transparencia, señora presidenta», dije. Algo en su mandíbula se tensó. «Disfrútela mientras dure». Casi sonreí. «Oh, planeo hacerlo». Algunas guerras no comienzan con fuego de armas, comienzan con una carga de documentos a medianoche, de esas que zumban en silencio antes de detonar a la luz del día. Esa noche subí el metraje a una nube segura. Luego envié el enlace a un viejo contacto en la oficina de registros del condado. Una queja formal por abuso de autoridad bajo los estatutos del HOA fue presentada en menos de 1 hora. Las grietas se estaban extendiendo, y ella aún no lo veía. La mujer que una vez gobernó mediante la intimidación acababa de darme su primer error grabado, pero no era suficiente. Aún no. Lo que no sabía era que cada correo, cada inspección, cada voto falsificado
Estaba a punto de hacerse público. Y esta vez no podría borrar la evidencia. Por la mañana, el vecindario se veía igual, pero todo había cambiado. La noticia corrió rápido sobre lo ocurrido en mi propiedad. El video de Patricia Langford ordenando una inspección ilegal se había filtrado silenciosamente a través de chats privados entre residentes. Nadie dijo quién lo compartió, pero no tenía que adivinar. Laura. Su valentía había encendido algo en los demás. Vecinos que habían guardado silencio ahora se quedaban en los caminos, susurrando, observando. El régimen impecable de la presidenta tenía una grieta, y todos podían sentirlo. La verdad viajó como siempre lo hace, en silencio, a través de miradas compartidas y mensajes grupales titulados Actualizaciones del vecindario. El miedo cambió de forma, dejó de esconderse y empezó a susurrar a plena luz del día. Pero las grietas no destruyen muros, solo muestran dónde golpear después. Pasé la tarde revisando la correspondencia del HOA, usando mi autorización del condado para acceder a comunicaciones archivadas. Cada hilo conducía de nuevo a la ejecutora en carmesí. Ella había estado aprobando personalmente avisos de cumplimiento sin las firmas requeridas de la Junta, algunas veces minutos después de una queja de residente. Y entonces lo encontré. Una grabación de seguridad con marca de tiempo. 3:04 p.m. jueves, mostrándola dando órdenes a 2 trabajadores de mantenimiento para retirar un banco no conforme del patio delantero de los Peterson. Los Peterson tenían más de 70 años. Llamaron a la oficina del HOA después, pero no existía registro de esa llamada. Eso no era negligencia, era eliminación. Llamé a Laura, no respondió. Un mensaje llegó 5 minutos después. Me están vigilando. No llames de nuevo. Enviaré lo que pueda. Ese mensaje pesaba más que cualquier archivo. Podías casi oír el temblor en sus pulgares mientras lo escribía. Me quedé mirando la pantalla demasiado tiempo, preguntándome cuántas personas habían cambiado su conciencia por silencio en este vecindario. Adjuntos venían 3 archivos, PDF, actas de reuniones alteradas, cada una con firmas digitales idénticas, en votaciones distintas, copiadas y pegadas. Un error más y la reina del portapapeles enfrentaría cargos por falsificación. Aún así, sabía que contraatacaría. Y no decepcionó. Esa noche, cada buzón de Lakeview Meadows llevaba un aviso. El sheriff Rourke está bajo investigación por acoso a funcionarios del HOA. Sin agencia, sin sello, sin número de caso, solo su logotipo en la parte superior. La tirana en tacones había convertido el rumor en un arma. Pero el miedo funciona en ambos sentidos. Conduje directo al club social esa noche. Las puertas de vidrio reflejaban las luces tenues de la calle, el mismo lugar donde había humillado a mi padre un mes antes. Dentro, la oficial de las reglas estaba sentada en su escritorio, escribiendo furiosamente, sin notar mi presencia hasta que mi placa golpeó el mostrador. Algo curioso sobre las acusaciones, dije. Dejan un rastro. Su expresión se congeló por medio segundo antes de recomponerse en esa calma engreída tan familiar. Sheriff, si ha venido a intimidarme, debo recordarle. Esta propiedad está bajo mi jurisdicción. Ya no, respondí. La oficina de cumplimiento del condado acaba de recibir sus avisos sin firmar. Ha estado usando una plantilla revocada durante 6 meses. Su mano se movió cerca de su tableta. Está mintiendo. Revise su bandeja de entrada, dije. Su dispositivo emitió un pitido casi al instante. El color se le fue del rostro. Salí antes de que pudiera hablar, el eco de mis botas resonando fuerte en el pasillo vacío. Ese fue el momento en que entendí. No era invencible, solo estaba aislada por el miedo, pero con Laura aún en riesgo. No podía dejar que viera toda la jugada que tenía preparada. Afuera el aire olía a lluvia, el cielo pesado y gris. Miré la silla de mi padre al otro lado de la calle, con ese viejo roble meciéndose detrás. La tormenta se acercaba. La primera gota golpeó el parabrisas antes de girar la llave.
Para cuando llegué a la esquina, el trueno rodaba sobre mi cabeza, profundo y prometedor. Se sentía como si el cielo finalmente hubiera decidido tomar partido, y esta vez no pasaría en silencio. La mañana después de nuestro enfrentamiento, Lakeview Meadows estaba inquietantemente silencioso. Ese tipo de silencio que no significa paz, solo miedo. La noticia de lo ocurrido entre Patricia Langford y yo se propagó más rápido que un incendio. Pero en lugar de retroceder, la presidenta de la Junta redobló la apuesta. Un nuevo aviso apareció en cada puerta antes del amanecer. Votación de emergencia de la Junta. Cláusula de revocación de propiedad. Esa cláusula no existía antes. La había inventado durante la noche. La burocracia era su arma preferida. Tinta y ordenanza disfrazadas de cortesía. Sabía que la mayoría no leería la letra pequeña, y esa ignorancia era su camuflaje. La ejecutora en carmesí desfiló por la calle con su portapapeles como si fuera una insignia de guerra. Los residentes espiaban entre las persianas mientras ella clavaba avisos en los buzones, su sonrisa afilada como vidrio cortante. No estaba restaurando el control, lo estaba exhibiendo. La multitud alrededor de ella sostenía teléfonos que brillaban como pequeños espejos captando su reflejo. Cada rostro era una pantalla, cada pantalla un registro. Sonreía para las lentes, creyendo que aún trabajaban para ella. Sabía lo que hacía, convertirme en el enemigo, hacer de la casa de mi padre, símbolo de nuestro legado familiar, la línea en la arena. Y le estaba funcionando. Vecinos que ayer susurraban apoyo, ahora cruzaban la calle para evitarme. Algunos ni siquiera saludaban. Eso es lo que tiene el poder. No necesitas ser real para controlarte. Solo necesitas ser ruidoso. Más tarde esa tarde, me senté con Laura en el restaurante, junto a la carretera del Condado 12. Mantenía la cabeza baja, la voz temblorosa. «Está convocando una votación privada de la Junta», dijo. «Está reescribiendo los estatutos en este mismo momento». «¿Cómo?», pregunté. «Tiene al tesorero de su lado. Los demás están aterrados. Una moción. Y puede solicitar la incautación de la propiedad bajo mantenimiento de interés público». Mi pulso retumbó en mis oídos. «No puede tocar esa tierra. No legalmente». Laura negó con la cabeza. «¿Legalmente? Tal vez no. Pero está apostando a Johnson a que usted se quiebre primero». La reina del portapapeles ya no intentaba ganar con reglas. Intentaba romperme con percepción. Un altaño. Anochecer, encontré una manera de contraatacar sin cruzar su línea. Llamé a un contacto de noticias local en quien confiaba, un reportero que había cubierto fraudes de HOAs antes. No necesitaba que publicara nada aún, solo que observara. «Monitorea las transmisiones del consejo del HOA de Lakeview», le dije. «Si empiezan a emitir algo en vivo, grábalo». Preguntó. «¿Esperas fuegos artificiales?» Respondí en voz baja. «No, espero exposición». Al día siguiente, la oficial de las reglas organizó su votación de emergencia. La transmitió en vivo por la página social del HOA, vestida con el mismo blazer escarlata que se había convertido en su armadura. «Lakeview Meadows es una comunidad modelo», dijo con tono empapado de falso orgullo. «Pero un residente continúa ignorando nuestros estándares. La Junta debe actuar con decisión para preservar el orden». Cada frase estaba ensayada, cada gesto medido. La tirana en tacones no hablaba a la sala. Actuaba para la cámara. Observaba desde mi camioneta, estacionada al otro lado de la calle, mi teléfono transmitiendo la emisión. Y entonces lo vi, la parte que la desharía. Firmó la cláusula de revocación de propiedad. Ella sola, sin testigos, sin moción, sin voto. Solo una firma y un sello. Presioné grabar. A veces la justicia no empieza en una sala de audiencias. Empieza con una evidencia que nadie espera ver. La mujer que construyó su imperio sobre la humillación acababa de televisar su propia caída. A la mañana siguiente, la tensión en Lakeview Meadows se podía saborear. Cada luz de porche parpadeaba con inquietud. Cada mirada de los vecinos era una pregunta silenciosa. ¿Qué pasará ahora? Dentro de mi camioneta,
Vi la repetición de la transmisión una y otra vez. Patricia Langford, la autoproclamada reina del orden, había firmado su propia ruina frente a una audiencia. Pero no era suficiente para probar intención. Necesitaba un testigo que confirmara la falsificación detrás de esos estatutos. Fuese entonces cuando apareció Laura. Lucía agotada. Sus ojos se movían hacia cada coche que pasaba antes de subirse. «Sabe que la ayudé», susurró. «Estoy suspendida de la Junta». Sentí que el aire cambiaba. La presidenta de la Junta se había movido más rápido de lo esperado. Laura sacó una pequeña memoria USB de su chaqueta. «Aquí están los registros reales de las reuniones, los verdaderos. Los reemplazó hace semanas con archivos falsificados». Mi pulso se aceleró. «¿Estás segura?» «Los exporté antes de que borrara los registros, pero si se entera de que tuve acceso...» Su voz se quebró. «Perderé mi casa». Asentí. «No, si nos adelantamos». Condujimos hasta la oficina de cumplimiento del condado. El empleado en el mostrador levantó una ceja cuando mostré mi placa. «¿Está aquí por asuntos del HOA?» El edificio olía a tóner y papel viejo. Los tubos fluorescentes parpadeaban como si estuvieran cansados de los secretos. El empleado no levantó la vista enseguida. Años de burocracia le habían enseñado a no preocuparse. Pero incluso él se enderezó cuando las firmas no coincidieron. «No por negocios», dije, «por responsabilidad». Cargó los archivos en su computadora, y en cuestión de minutos, la discrepancia fue clara. Las firmas en los estatutos actuales no coincidían con los originales archivados. No era un descuido, era falsificación deliberada. «Ha estado firmando como 2 miembros de la Junta que renunciaron la primavera pasada», murmuró el empleado. «Eso es fraude grave si se presentó bajo autoridad». Me recosté, sintiendo cómo un peso se aligeraba apenas en mi pecho. «Imprímame copias de verificación y selle los originales». Cuando la impresora comenzó a traquetear, cada hoja sonaba como un latido. La verdad tiene textura. Puedes oírla desgarrar el silencio de una oficina acostumbrada al mutismo. En algún punto entre la tinta y el papel, la justicia finalmente tuvo letra propia. Esa tarde, la ejecutora en carmesí celebró otra conferencia de prensa improvisada desde los escalones del club social, rodeada por sus leales restantes. Proyectaba confianza, pero el temblor en su voz delataba algo nuevo, pánico. «Ciertos individuos», anunció, «están difundiendo desinformación destinada a desestabilizar el liderazgo de nuestra comunidad. No toleraremos ataques contra la gobernanza». Sus ojos recorrieron la multitud y se fijaron en los míos. No me moví. Ella sonrió con desdén. «Ni siquiera las fuerzas del orden están por encima de los estatutos». La reina del portapapeles no se daba cuenta de que yo ya tenía la evidencia que hacía sus palabras insignificantes. Esa noche me encontré con Laura otra vez. Esta vez en el viejo parque infantil junto al lago, lejos de las cámaras. Me entregó un último archivo. «Agenda de reunión para la próxima semana», dijo. «Planea impulsar la reinstalación de su autoridad por emergencia. Si lo aprueba antes de que tu caso se haga público, enterrará todo». La confianza nacida del peligro no necesita palabras. Simplemente se queda ahí, silenciosa, eléctrica, suficiente para mantener a ambos en pie cuando el miedo quiere que se doblen. Estudié su rostro. Culpa, miedo, determinación. ¿Por qué ayudarme? Laura vaciló. Porque tu padre fue amable con mis hijos. Cuando ella se burló de él durante esa inspección, vi cómo se ve el poder sin misericordia. Terminé con eso. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que imaginaba. Mientras se alejaba, miré el reflejo del lago. Quieto, oscuro, expectante. Mañana llevaría la evidencia a la oficina del fiscal estatal. La tirana en tacones había cruzado su última línea. Y esta vez, la ley estaba mirando. La luz de la mañana se derramó sobre Lakeview Meadows, pero no trajo calidez. Trajo tensión. Las calles estaban más silenciosas, las sonrisas ensayadas. Podía sentirlo en el aire. Patricia Langford tenía algo planeado. No era del tipo que se retira.
La presidenta de la junta solo conocía un idioma, el control, y cuando personas como ella pierden el agarre, arañan más fuerte. Dormir se había vuelto un rumor. Pasé la noche caminando entre el porche y la silla vacía de mi padre, contando los faros que disminuían la velocidad solo para observar la casa. El miedo tiene un zumbido. Comienzas a escucharlo incluso cuando el mundo está en silencio. Mi teléfono vibró antes del desayuno. Un mensaje de un número desconocido. Estás jugando con fuego, sheriff. Retrocede antes de perder más que tu placa. No necesitaba una firma para saber quién lo enviaba. La ejecutora en carmesí había pasado de las amenazas a la intimidación, esperando que el miedo me frenara. En cambio, confirmó que me estaba acercando. Me reuní con la oficina del fiscal estatal esa tarde. El investigador, un hombre sereno con años de batallas burocráticas en el rostro, revisó la evidencia sellada que Laura había entregado. Su semblante se endureció mientras hacía scroll. Alteró registros de reuniones, antedató votaciones y malversó fondos comunitarios. Dijo, si esto se sostiene, enfrentará cargos por fraude y abuso de poder. Exhalé como si fuera la primera vez en semanas. Entonces, hagámoslo valer. Asintió. Necesitaremos una declaración formal de su testigo, Laura Chen. Sin ella, la defensa argumentará fabricación. Me quedé helado. Laura ya vivía tiempo prestado. Si la reina del portapapeles sospechaba que había testificado, destruiría su reputación y su sustento de la noche a la mañana. Aún así, sabía que no había otra forma. La justicia exige nombres, no sombras. Esa noche, Laura se reunió conmigo detrás de la iglesia en Willow Drive. Sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo que no fumó. ¿Estás seguro de que me protegerán?, preguntó en voz baja. Yo me aseguraré de eso, dije. Se rió con amargura. Ni siquiera puedes proteger tu propia paz, sheriff. Sus palabras dolieron. Pero tenía razón. La tirana en tacones había arrebatado más que el orden. Había robado la calma de todos los que alguna vez llamaron hogar a este vecindario. Laura entregó una declaración firmada. Esto es todo, dijo. Cada voto, cada moción falsa, cada registro eliminado, úsalo antes de que ella entierre la verdad. Para la medianoche, la oficial de las reglas ya había sentido el cambio. Envió un boletín a toda la comunidad. Reunión de seguridad vecinal de emergencia. Asistencia obligatoria. No era una reunión, era una trampa. Las luces del club social parecían focos de escenario, convirtiendo los caminos de entrada en pasillos y los autos estacionados en una audiencia. En algún lugar, detrás de las cortinas de sus casas perfectas, la gente sintonizaba su próximo acto. Su plan era simple: pintarme como el agresor, hacer que los residentes creyeran que estaba abusando de mi placa para silenciarla. Observé desde mi ventana cómo los autos se alineaban frente al club social. Las linternas se movían como luciérnagas sobre los céspedes cuidados. Cada clic de una puerta cerrándose era otro aliado entrando en su teatro de control. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había hecho mi jugada. Reenvié la declaración jurada, el video y los archivos archivados directamente a la oficina del gobernador. La evidencia de Laura, el informe de cumplimiento, las grabaciones, todo ya estaba fuera de su alcance. Podía montar una reunión, un espectáculo, incluso otro aviso falso. Pero no podía huir de la verdad. Cuando cerré la computadora portátil, la habitación se sintió más pesada. El reloj marcaba las 2:13 a.m. Miré la placa enmarcada sobre mi escritorio. La vieja de mi padre, la misma que usó antes de que su corazón fallara, luchando contra una corrupción de otro tipo. Le susurré al silencio. Esta vez, nadie la entierra. La mañana después de la llamada reunión de seguridad, desperté con el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava frente a mi casa. Una camioneta blanca de servicio del HOA estaba detenida junto a la acera. Dos hombres con chalecos reflectantes fingiendo inspeccionar las líneas de drenaje. Pero yo sabía mejor. Patricia Langford nunca enviaba trabajadores sin audiencia. Enviaba mensajes,
Salí al porche. ¿Necesitan algo?, grité. Uno de ellos evitó mirarme. Revisión de rutina, señor. Orden de la Junta. El otro sostenía un portapapeles con sus iniciales estampadas. PL01. La presidenta de la Junta había convertido mi jardín delantero en un escenario de intimidación. Dentro, mi teléfono volvió a vibrar. Actualización HOA. Resolución 9A aprobada. La moción otorgaba a la Junta permiso para asegurar activos comunitarios en revisión. Traducción. Quería autoridad para confiscar la propiedad de mi padre por completo. La ejecutora en carmesí ya no estaba faroleando. Conduje directamente al ayuntamiento. La secretaria del condado ya conocía mi cara. «¿Sheriff? ¿Otra emergencia del HOA?» preguntó. «Más bien un golpe de estado», dije, dejando el último aviso sobre su escritorio. Ella lo examinó, frunciendo el ceño. «Esta cláusula no existe en el registro del condado. No pueden hacerla cumplir». Eso era lo que necesitaba escuchar, dije. «Imprima esa declaración para el expediente». Afuera del juzgado, los reporteros ya se habían reunido. Curiosos, hambrientos, se había filtrado la noticia de la audiencia disciplinaria de la reina del portapapeles. Seguí caminando, ignorando los micrófonos. Esto no se trataba de espectáculo, se trataba de precisión. Al final de la tarde me encontré con Laura nuevamente detrás del centro cívico. Lucía pálida, pero decidida. «Es peor de lo que pensamos», dijo. «Patricia planea una votación pública para quitarte los privilegios de aplicación de la ley». «¿Cómo?» «Está convenciendo a la Junta de que usaste recursos del condado para vengarte personalmente. Ya ha distribuido correos electrónicos». La tirana en tacones había ido a lo nuclear. Cuando la manipulación falló, convirtió la narrativa en su arma. Saqué un sobre sellado de mi chaqueta. Entonces, contrarrestaremos su historia con algo que no puede reescribir. Dentro estaba la declaración certificada de la oficina del fiscal estatal, confirmación de que los estatutos habían sido falsificados y la cláusula de propiedad era ilegal. Laura exhaló temblorosa. «¿Entonces eso es todo?» Negué con la cabeza. «Aún no. Esto solo es el detonador. Todavía necesitamos la chispa». Esa chispa llegó antes de lo esperado. Al anochecer, el canal social del HOA estalló con una nueva publicación, un anuncio en vivo titulado «Transmisión de Integridad Comunitaria». Y ahí estaba ella, la oficial de las reglas, de pie frente al club social, micrófono en mano, chaqueta carmesí brillando bajo los reflectores. Hablaba como una política acorralada pero aún peligrosa. «Ciertos individuos han abusado de su autoridad para socavar nuestra junta. Esta noche reclamo el control de Lakeview Meadows». Sus palabras se propagaban por teléfonos y portátiles como veneno disfrazado de orden, pero no se dio cuenta de que yo la observaba desde mi patrulla a menos de 50 metros, la cámara del tablero grabando cada una de sus palabras, porque esto no era solo otro discurso, era una confesión bajo los reflectores. Cuando señaló mi casa frente a la cámara y declaró: «Por orden de esta junta, la propiedad de Larry queda revocada», la multitud contuvo el aliento. Acababa de cometer fraude público en vivo. Por un momento, nadie respiró. Incluso el equipo de cámara dudó, sin saber si seguir filmando o correr. El aire se sintió cargado, pesado con ese tipo de silencio que siempre llega justo antes del aplauso o del colapso. Presioné grabar, marqué la hora y susurré: «Ese es el momento en que perdiste, Patricia». Un relámpago partió las nubes sobre el club social, congelando su chaqueta carmesí en un destello blanco. Por un segundo pareció menos una gobernante y más una reliquia, alguien fuera de su tiempo, aferrándose a un trono hecho de firmas. Si alguna vez has visto cómo la arrogancia se convierte en autodestrucción, conoces el silencio que sigue, la respiración antes de que finalmente estalle la tormenta. Mañana enfrentaría lo único que sus reglas no podían silenciar: la verdad difundida más fuerte que sus mentiras. Al amanecer, Lakeview Meadows ya no se sentía como un vecindario, se sentía como un campo de batalla oculto bajo céspedes perfectos. Los camiones de noticias
alineaban la calle sin salida, las cámaras apuntando al club social, donde Patricia Langford se había atrincherado tras sus leales. Su transmisión nocturna se había vuelto viral. La mitad del pueblo ahora creía que yo era el villano, el sheriff abusando de su poder para suprimir al HOA. La otra mitad esperaba ver cuál de los dos ardería primero. La presidenta de la junta pensó que había convertido la opinión pública en armadura. Lo que no entendía era que acababa de darme el arma que necesitaba: visibilidad. La oficina del fiscal estatal había programado una audiencia virtual de emergencia para revisar todas las pruebas, y gracias a su transmisión, su voz ya estaba registrada. Una confesión, sin filtros, envuelta en arrogancia. Laura llegó a mi oficina poco después de las 8. La Junta exige tu suspensión, dijo sin aliento. Está presionando por una orden judicial. Afirma que comprometiste la seguridad comunitaria. Sonreí con gravedad. Bien, eso significa que tiene miedo. Es peligrosa, replicó Laura. Sus seguidores están difundiendo tu dirección en línea. Te llaman una vergüenza. La ejecutora en carmesí siempre había sido meticulosa, pero ahora era imprudente. Un animal acorralado vestido de autoridad. Giré mi computadora portátil hacia Laura. Asegurémonos de que vea cómo se ve la rendición de cuentas. En la pantalla, la cola de la audiencia ya estaba abierta. Una fila de funcionarios estatales esperaba. Cámaras apagadas, nombres etiquetados por departamento. Ética, vivienda, supervisión legal. Y luego el suyo, Patricia Langford, presidenta de la HOA, suspendida, sentada con aire altivo en la ventana opuesta. Traje carmesí impecable, con postura ensayada. Buenos días, comenzó, con voz melosa. Quisiera empezar abordando las afirmaciones falsas y difamatorias hechas por... La interrumpí. ¿Las afirmaciones falsas? ¿Te refieres a tu propia transmisión? Su sonrisa se afinó. La revisé. Ese video fue alterado. ¿De verdad? Me incliné hacia el micrófono. Porque la marca de tiempo de tu confesión coincide con el registro de transmisión de tu propio HOA. Y tengo 3 copias de verificación independientes de analistas certificados por el Estado. Los ojos de la reina del portapapeles parpadearon apenas un instante. El presidente de ética se inclinó hacia adelante. Señora Langford, ¿niega la autenticidad de sus declaraciones grabadas? Digo que se han malinterpretado, respondió con rigidez. La frase revocar propiedad era metafórica, una figura del habla. Casi me reí. Firmaste una orden de desalojo en vivo frente a la Cámara, Patricia. Eso no es metáfora, eso es malicia. La audiencia se detuvo, mientras el archivo de evidencia se cargaba en la pantalla compartida. Su video, la declaración jurada de Laura, los estatutos falsificados y el contrato que vinculaba el sistema de vigilancia del HOA con su fideicomiso personal. Cada revelación caía como un clavo sellando un ataúd. La tirana en tacones intentó mantener el control. Esto es un ataque coordinado de un oficial descontento y un testigo rebelde. Están dejando que la emoción distorsione la gobernanza. El investigador de vivienda respondió con frialdad. La gobernanza no incluye falsificar documentos públicos, ni confiscar propiedad médica privada. Violó la ley estatal. Su fachada se resquebrajó por primera vez. La tensión se rompió como una respiración contenida, finalmente liberada. Papeles se agitaron, alguien susurró. Ya era hora. Y los hombros de Laura se hundieron como si años de peso se hubieran deslizado en un segundo. La justicia no grita, exhala. Esta audiencia se levanta, declaró el moderador. En espera de cargos formales, queda despojada de la autoridad del HOA. Las fuerzas del orden harán seguimiento para la recuperación de activos digitales y registros de vigilancia. Patricia se congeló, los labios entreabiertos en incredulidad. Por primera vez, la oficial de las reglas había sido silenciada, por reglas más fuertes que las suyas. Cerré mi computadora portátil y exhalé.
Laura lloraba en silencio en la esquina. Alivio, agotamiento, reivindicación. Afuera podía oír el murmullo lejano de los reporteros, el clic de las cámaras, el sonido del orden reescribiéndose. Pero para mí no era celebración, era un cierre largamente esperado. Si alguna vez te has enfrentado a alguien que construyó poder a partir del miedo, recuerda esto. La verdad no ruge, perdura. Y cuando finalmente habla, incluso las tiranas en tacones tienen que escuchar. Cuando cayó la tarde, el club social se había convertido en un teatro de rendición de cuentas. Sillas plegables alineadas sobre los pisos pulidos, cámaras de 3 medios locales apuntando al podio donde Patricia Langford haría lo que llamó su aclaración final. El aire olía a perfume y pánico. Cada susurro cargaba tensión. Cada clic de un bolígrafo se sentía como una cuenta regresiva. La presidenta de la Junta se paró frente a los residentes que había gobernado durante años. Compuesta, sonriente, los ojos oscilando entre furia y desesperación. Los destellos de las cámaras se reflejaban en su rostro, convirtiendo el sudor de su sien en brillo. Cada murmullo repetía su nombre como un veredicto esperando firma. Por una vez, ya no tenía a dónde apuntar su portapapeles. «Vecinos», comenzó, «todos han visto la campaña de difamación, mentiras difundidas por un hombre que explota su placa». Su mirada me encontró al instante. «Esta noche, la verdad se sostendrá». Avancé desde la multitud. «Entonces, sostengámosla juntos». Los murmullos crecieron. La ejecutora en carmesí se congeló, la calma ensayada en su voz tambaleándose. Detrás de mí, la oficial Laura Chen preparó el proyector. Las luces se atenuaron y el primer cuadro parpadeó en la pantalla, la propia transmisión de Patricia de 48 horas. Antes, su voz resonó por el salón. «Por orden de esta junta, la propiedad de Lery queda revocada». Jadeos recorrieron la sala. «Eso está editado», ladró la reina del portapapeles. «¿Me oyen? ¡Editado!». La voz de Laura cortó limpio el ruido. «Marca de tiempo verificada por 3 analistas forenses independientes. Metadatos originales intactos». La tirana en tacones golpeó la palma contra el podio. «¿Creen que este circo prueba algo?». «Ya lo hizo», dije. La siguiente diapositiva mostraba su firma digital en la orden de desalojo falsificada, seguida de registros de pago dirigidos a su fideicomiso personal. La multitud se movió inquieta. Vecinos que antes obedecían, ahora susurraban su nombre como una maldición. Los reporteros empezaron a gritar preguntas. Las cámaras destellaban. Un propietario se puso de pie, un hombre al que había multado por una infracción de asta de bandera. «Arruinaste mi crédito», gritó. «Dijiste que era procedimiento». Los labios de Patricia se abrieron, pero no salió sonido. La oficial de las reglas, que una vez había silenciado a otros, no encontraba su propia defensa. Entonces, Laura dio un paso adelante, sosteniendo su placa. «Usted me ordenó borrar evidencia, señora. No lo hice». Su confesión cayó como trueno. La sala estalló. «¡Traidora!», gritó la ejecutora en carmesí. «¿Crees que te agradecerán por traicionarme?». «No», dijo Laura con calma. «Pero al fin dejarán de temerte». Alcé la voz por encima del caos. «Esto no se trata de venganza, se trata de responsabilidad. Ella usó sus cuotas del HOA para financiar vigilancia ilegal, falsificar estatutos y amedrentar a quien resistiera. Miren alrededor. Esto no es orden, es control». La presidenta de la Junta retrocedió un paso, dándose cuenta de que su imperio se derrumbaba en tiempo real. Afuera, las sirenas aullaban, oficiales estatales llegando con la orden. Patricia se aferró al podio cuando los primeros agentes uniformados entraron. «Te arrepentirás de esto, sheriff», siseó. «Todos ustedes lo harán». «Tal vez», dije en voz baja, «pero no esta noche». El oficial principal leyó los cargos en voz alta. «Patricia Langford queda arrestada por fraude, vigilancia ilegal e interferencia en una investigación protegida». La tirana en tacones fue escoltada entre las cámaras. El carmesí de su chaqueta
destacando bajo las luces intermitentes. Por una vez, los aplausos que siguieron no fueron para la autoridad, fueron para la libertad. En ese sonido, escuché la risa de mi padre, la que solía llenar nuestro porche antes de que llegaran los avisos. Tal vez la paz siempre suene como alguien recordando que aún tiene voz. Si alguna vez has visto a un abusador darse cuenta de que no es intocable, conoces el silencio que sigue. Ese momento en que una comunidad exhala después de años de miedo. Eso fue lo que llenó el club social cuando las puertas se cerraron tras ella. Mañana, Lakeview Meadows despertaría sin su reina del control, y por primera vez las reglas pertenecerían a la gente para la que fueron escritas. La mañana después del arresto de Patricia Langford, Lakeview Meadows se sentía diferente. El aire aún era pesado, pero ya no asfixiante. Por primera vez en años, las puertas estaban abiertas, sin guardias, sin inspecciones de portapapeles, sin luces rojas parpadeando desde los faroles. Su imperio del miedo había caído de la noche a la mañana. El nombre de la presidenta de la Junta aparecía en todos los canales locales, expresidenta del HEOA acusada de fraude y violaciones de datos. Su foto policial, una mezcla de desafío e incredulidad, parpadeaba en las noticias matutinas mientras los reporteros la llamaban la caída de la reina del HOA. Me paré en mi porche, café en mano, observando el amanecer teñir los tejados que una vez dominó. El vecindario se veía casi humano otra vez, desordenado, imperfecto, vivo. El viento traía olor a pintura fresca y humo de barbacoa. Niños perseguían una pelota de fútbol por los jardines que antes estaban prohibidos por exceso de ruido. La vida volvía a ser imperfecta, y esa imperfección se sentía sagrada. Los vecinos empezaron a salir a la calle. Algunos saludaban con timidez, otros traían pequeños gestos, galletas, tarjetas, disculpas. Las mismas personas que me habían evitado semanas atrás ahora hablaban sin miedo. Laura se acercó, uniforme impecable, ojos cansados pero orgullosos. Llamó a la oficina del gobernador, dijo. Están redactando nuevas leyes de supervisión del HOA, cláusulas de transparencia obligatoria y juntas de apelación vecinal. Todas llevan su caso como nombre. El último legado de la reina del portapapeles, dije. La ironía le sienta bien. Laura esbozó una leve sonrisa. Hiciste lo que la mayoría ni siquiera intentaría. No lo hice solo, respondí. Tú te mantuviste firme cuando importaba. Ella asintió, mirando hacia el club social donde todo comenzó. Van a convertir ese lugar en un centro comunitario, sin podios esta vez, solo mesas abiertas. Bien, dije. Tal vez este lugar finalmente se sienta como hogar. Más tarde esa tarde visité la vieja casa de mi padre, la misma donde todo empezó. El aviso de infracción había sido retirado, el porche reparado, y una pequeña placa conmemorativa colgaba ahora cerca de la baranda, en memoria de Walter Hayes. Su corazón nunca se rindió. Por primera vez no vi un campo de batalla. Vi paz. Pasé mi mano por la madera, recordando su voz. La calma que siempre me sostuvo, incluso en el caos. Nos mantuvimos firmes, papá, murmuré. Ahora puedes descansar. Esa noche, la nueva junta provisional del HOA se reunió bajo el pabellón abierto, sin uniformes, sin guiones, sin dominio ensayado, solo vecinos hablando como iguales. Los niños jugaban cerca de la fuente que antes mostraba el cartel «Horas de silencio obligatorias». Alguien reía. Era el primer sonido de verdadera alegría que esta comunidad había escuchado en años. Cuando me puse de pie para hablar, no alcé la voz. Olvidamos para qué existían las reglas, dije. Se suponía que protegían a la gente, no que la castigaran. Lo que pasó aquí nos sobrevivirá a todos, pero tal vez sirva para recordarles a las juntas futuras que el poder no pertenece a los títulos ni a los estatutos, pertenece a la decencia. Siguió un aplauso, nuestro endoso, no fingido, sino sincero, de esos que vienen de corazones, que están aprendiendo a confiar otra vez,
Al caer la noche, caminé a casa pasando bajo el viejo farol donde la tirana en tacones solía pararse, portapapeles en mano, lista para dictar vidas. El foco titiló una vez y luego brilló estable, como el vecindario recuperando su pulso. Dentro, encendí la luz del porche, y por primera vez no se sintió como vigilancia, se sintió como libertad. El mismo porche donde antes se sentaba el miedo se había convertido en la primera fila de la paz. La silla se mecía suavemente con la brisa nocturna, vacía pero invicta. Al otro lado de la calle, el atardecer volvió doradas todas las ventanas, y por primera vez esos reflejos no parecían vigilancia, parecían perdón. Tal vez eso sea realmente la victoria, no la venganza, sino el regreso de los días ordinarios que ya no duelen. Si alguna vez te has enfrentado a alguien que confundió el control con la fuerza, recuerda esto. La justicia no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, en forma de una paz por la que ya no tienes que luchar. Y si quieres más historias de propietarios que se enfrentan a la tiranía del HOA, suscríbete ahora mismo. Comparte tu historia en los comentarios y cuéntame desde dónde estás viendo.